La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana. En el Antiguo Testamento vamos a leer el capítulo 7 y 8 del libro Primera de Macabeos. El año 151, Demetrio, hijo de Seleuco, huyó de Roma, embarcó con algunos hombres en dirección a un puerto del reino, donde llegó y se proclamó rey. Apenas entró en el reino de su padre, el ejército tomó preso a Antíoco y a Lisias para entregárselo. Al saberlo, Demetrio dijo: no quiero ver su rostro. El ejército pues lo ejecutó y Demetrio se sentó en el trono. De pronto acudieron a él todos los israelitas sin ley ni religión, encabezado por Alcimo, hombre que pretendía el puesto de jefe de los sacerdotes, y ante el rey acusaron a su propio pueblo, diciendo: Judá y sus hermanos han exterminado a todos tus amigos y nos han expulsado de nuestro país. Envía pues a una persona de tu confianza para que vea los estragos que nos han causado a nosotros y a las provincias del rey, que lo castiguen a ellos y a todos los que los apoyan. El rey eligió a Baquides, uno de sus amigos y destacado hombre del reino, comandante de la región occidental del Éufrates. Lo mandó con Alcimo, al que hizo jefe de los sacerdotes, y pidiéndole que castigaran a los israelitas. Partieron con un número de ejército. Al llegar a Judea, enviaron a Judas y a sus hermanos falsas proposiciones de paz. Los judíos, al saber que venían con un poderoso ejército, no confiaron en su discurso, pero una comisión de maestros de la ley se reunió con Alcimo y Baquides para buscar una solución satisfactoria. Estos hombres eran del grupo de los asideos, que en Israel eran los primeros en solicitar la paz, y decían: un hombre de la descendencia de Aarón ha venido con el ejército, sin duda se portará lealmente con nosotros. Baquides le habló amistosamente y le aseguró bajo juramento: no causaremos ningún mal a ustedes y sus amigos. Ellos les creyeron. Él, sin embargo, hizo arrestar a 70 de ellos, a los que ejecutó en un solo día, según la palabra de la Escritura. En torno a Jerusalén han esparcido los cadáveres de tu santo, derramaron su sangre y no hubo quien los sepultara. Entonces todos en el pueblo se aterrorizaron. Decían: estos hombres no son buenos ni sinceros, pues han violado el pacto que hicieron con juramento. Baquides partió de Jerusalén y acampó en Bezeta. Desde allí mandó arrestar a varios notables que se habían pasado a él, igual que algunos del pueblo. Lo hizo degollar y lo arrojó a un pozo profundo.
Luego puso la provincia en manos de Alcimo, le dejó un ejército para ayudarlo y volvió donde el rey. Alcimo luchó porque lo reconocieran como jefe de los sacerdotes y lo ayudaron todos los que perturbaban el pueblo. Eran los dueños del país de Judea y perjudicaron mucho a los israelitas. Judá vio que Alcimo y los suyos eran peores todavía que los paganos para Israel. Entonces organizó expediciones por todo el territorio de Judea para hacer justicia de esos traidores e impedirle andar por el país. Alcimos comprendió que Judá y los suyos lo superaban en fuerza y que no podía oponerse a ello, por lo que volvió donde el rey y lo acusó de grave delito. El rey entonces envió a Nicanor, uno de sus más ilustres generales y enemigo declarado de Israel, dándole la misión de exterminar al pueblo. Nicanor llegó a Jerusalén con un ejército numeroso y envió a Judá y a sus hermanos falso mensaje de amistad, diciéndole: no empecemos otra vez a ser enemigos. Yo iré con poca gente para entrevistarme con ustedes amistosamente. Vino en efecto a Judá y se saludaron cariñosamente, pero los enemigos estaban dispuestos a prenderlo. Judá supo que venían a él con engaño, se cuidó pues y se apartó de ellos y ya no quiso verlo más. Nicanor, al ver que sus planes habían sido descubiertos, salió en busca de Judá, pero para combatirlo, y lo encontró cerca de Cafarsalama. De los de Nicanor cayeron cerca de 500 hombres y el resto huyó hacia la ciudad de David. Después de estos acontecimientos subió Nicanor al monte Sión y algunos sacerdotes salieron del templo para saludarlo amistosamente y mostrarle el sacrificio que ofrecían por el rey, pero él se burló de ellos, lo dispersió, lo insultó y le habló con arrogancia. Estando muy enojado, pronunció este juramento: puesto que ustedes no quieren entregar en mis manos a Judá y sus hombres, en cuanto lo haya derrotado, volveré a quemar este templo. Y se marchó furioso. Los sacerdotes entraron al templo, se estuvieron delante del altar y del santuario y lloraron. Dijeron: tú, Señor, elegiste esta casa para que en ella fuera invocado tu nombre, para que fuera casa de oración y súplica para tu pueblo. Toma desquite de este hombre y de su ejército, mueran al filo de la espada. Acuérdate de sus insultos y no demore en castigarlos. Nicanor salió de Jerusalén y acampó en Bethsur, donde se le unieron las tropas de Siria. Por su parte, Judá acampó en Adasa con 3,000 hombres y rezó así: Señor, cuando los mensajeros del rey de Asiria te insultaron, vino tu ángel y mató a 180,000 de ellos.
aplasta hoy este ejército ante nosotros, para que los demás reconozcan que ese Nicanor ha blasfemado contra tu templo. Júzgalo tú según su maldad. Los dos ejércitos entablaron el combate el 13 del mes de Adar. El de Nicanor fue derrotado y él mismo fue uno de los primeros en caer en el combate. Cuando su ejército vio que había muerto, arrojaron las armas y huyeron. Los judíos los siguieron durante un día de camino desde Adasa hasta la entrada de Gazer, tocando detrás de ellos las trompetas. La gente salía de toda la aldea de Judea y rodeaban a los fugitivos, obligándolos a volverse para defender su vida. Así cayeron todos al filo de espada, sin quedar ni uno solo. Se apoderaron de los despojos del botín, cortaron la cabeza de Nicanor y la mano derecha que había levantado con soberbia, y las colgaron a la entrada de Jerusalén a la vista de todo. El pueblo se alegró mucho y celebraron aquel día con gran regocijo. Luego acordaron celebrar esta victoria cada año el mismo día 13 del mes de Adar. El país de Judá gozó de paz durante poco tiempo. Judá tuvo noticia de los romanos, supo que era valiente en la guerra y se mostraban de buena voluntad con todos los que se le unían. Ofrecían su amistad a todos los que a ellos se dirigían y eran aliados valiosos en la guerra. Le contaron sus guerras y sus hazañas realizadas entre los galos, que sometieron y obligaron a pagarle impuestos. Le dijeron cuánto había hecho en España para apoderarse de la mina de plata y oro de ese país, y cómo habían sometido a aquel país muy distante de su propia tierra gracias a su inteligencia y perseverancia. Supo cómo habían derrotado a los reyes venidos desde los confines de la tierra para atacarlos. Habían logrado vencerlos y aplastarlos, y los restantes le pagaban un impuesto anual. Habían venido y sometido a Filipo y a Perseo, reyes de Macedonia, y a cuantos se le opusieron. Habían vencido a Antíoco el Grande, rey de Asia, que le presentó batalla con 120 elefantes, con caballería, carro y un ejército muy poderoso. Fue derrotado y, después de caer en sus manos, estuvo obligado a pagar él y sus sucesores un impuesto muy importante, dar rehenes y ceder algunas de sus mejores provincias, como la India, Media y Lidia, que luego los romanos entregaron al rey Eumeno. Los griegos habían decidido ir a exterminarlos, pero lo supieron y enviaron contra ellos un solo general que lo combatió. Mataron gran número de griegos, llevaron cautiva a sus mujeres e hijos,
los despojaron, sometieron el país, derribaron sus murallas y lo hicieron súbditos hasta hoy. Del mismo modo destruyeron y sometieron a los otros países e islas y a cuantos se les resistían. En cambio, permanecían fieles a sus aliados y a quienes confiaban en ellos. Conquistaron reinos vecinos y lejanos, todos los que oían su nombre los terminaban. Nombraban reyes a los que eran de su agrado y derrocaban a quienes no lo eran. Tenían así un poderío inmenso. A pesar de esto, ninguno de ellos se ciñe la corona ni se viste de rey para engrandecerse. Han creado un senado donde diariamente deliberan 320 hombres. Estos se preocupan del bien del pueblo y del mantenimiento del orden. Cada año eligen a uno que mande sobre ellos y que gobierne el imperio, y todos le obedecen sin que haya entre ellos envidia o celos. Judas, pues, envió a Roma a Eupolemo, hijo de Juan, y a Jasón, hijo de Eleazar, encargándole la misión de concertar con los romanos una alianza de amistad. De esta manera esperaban liberarse de la opresión de los griegos, ya que éstos trataban como esclavos a los israelitas. Los enviados a Judá partieron a Roma, donde llegaron después de un viaje largo. Allí entraron en el Senado y tomaron la palabra diciendo: Judas Macabeo, sus hermanos y el pueblo de Israel nos han enviado ante ustedes para concertar una alianza de paz y para que seamos contados entre sus aliados y amigos. Los romanos aprobaron esta proposición y esta es la copia de la carta que escribieron en tabla de bronce y que enviaron a Jerusalén para que fuera memorial de paz y de alianza. Que a los romanos y al pueblo judío le vaya bien por mar y por tierra para siempre. Que la espada y el enemigo estén siempre lejos de ellos. Si una guerra amenaza a los romanos primero o a algunos de sus aliados en todo su imperio, la nación judía participará en la guerra de todo corazón, según se lo permitan las circunstancias. Los combatientes judíos no recibirán trigo, ni arma, ni dinero, ni barcos, según Roma ha decidido, sino que cumplirán gratuitamente su compromiso. Asimismo, si la nación judía es atacada, los romanos lucharán a su lado con todo entusiasmo según lo permita la circunstancia. Los aliados romanos no recibirán trigo, ni arma, ni dinero o barco según ha decidido Roma, y cumplirán estos compromisos sin engaños. En estos términos concluye los romanos su alianza con la nación judía. Si posteriormente uno u otro quisiera agregar o quitar algo, lo harán de común acuerdo y lo agregado o quitado tendrá carácter obligatorio.
referente al mal que causó el rey Demetrio a los judíos, le hemos escrito así: ¿por qué mantiene tan pesado yugo sobre los judíos, nuestros amigos y aliados? Si vuelven a causarte, defenderemos su derecho y lucharemos contra ti por mar y tierra. Hermanos, ayer, hoy, siempre, Dios habla a través de su palabra y estamos conociendo el libro Primera de Macabeo, que nos habla de la historia política del pueblo de los judíos, el pueblo de Israel, con los griegos y los romanos hacen un pacto de apoyo. Es muy importante que aquella persona que sabe la gracia que es ser salvado por Jesucristo, que pagó un precio muy, muy caro a través de la crucifixión y muerte, y que resucitó al tercer día porque vino a la tierra como hombre a pagar un precio para que todos seamos salvos. El pueblo de Dios ha sido un pueblo que tradicionalmente viene librando batalla, guerra tras guerra, para conseguir la paz, para conseguir la salvación. Y es muy importante, yo le invito a leer la palabra de Dios, a estudiar la historia de la palabra de Dios, desde el primer libro, Génesis. Elija la Biblia de su preferencia, la que más le acomode con su lenguaje y entendimiento. Humildemente leemos la palabra de Dios para conocer esa historia, pero básicamente es una invitación de que usted elija y la lea capítulo por capítulo o libro por libro. Es muy importante conocer a Dios para poderlo amar. Si no lo conocemos, si no sabemos nada de Él, si no sabemos la historia de aquellos elegidos y de aquellos que fueron elegidos y los traicionaron y no obedecieron, de los que lo obedecieron y de los que se interpusieron, si no conocemos al amado, no vamos a saber qué tan grande es el amor que le debemos dar. El Padre Creador es un Padre amorosamente extraordinario. Capítulo 7 y 8 habla del primer convenio que hacen los judíos con Roma para defenderse de los griegos. Eso es historia, pero a través de esa historia Dios hoy nos está hablando a cada uno de nosotros. Cuando usted la lee de una forma personal y particular, Él le habla a su corazón. Y todas las personas que han tenido la oportunidad de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, que usted ha elegido vivir por libre albedrío, nadie se lo ha impuesto, usted lo decide aceptar, usted creyó que ese hombre se hizo carne en el vientre de una virgen, fue por el Espíritu Santo, y que Él aceptó, pudiendo ser un poderoso Dios, salvarse, Él aceptó crucificar en la cruz el cuerpo físico de Él a través de dolores, pero no fue Él, porque Él es Dios. Y a Dios no le duele nada, porque es todopoderoso. Él clavó en esa cruz nuestro pecado, nuestra maldad, nuestras debilidades de personas que no reconocemos las leyes de Dios. Él colgó ahí aquellas rebeldes que, conociendo las cosas que no se deben hacer, las hacen, aún para darnos una oportunidad de que podamos ser salvos. Todo, no importa la raza ni el color de la piel. Jesucristo prometió estar con cada uno de nosotros.
pero hay que aceptarlo y recibirlo como nuestro Señor y Salvador y entregarle nuestra vida para que Él tome el control absoluto de nuestro designio, de nuestra vida, de nuestro pensamiento, de nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, nuestra familia y cada cosa de la vida de nosotros, la casa, el carro, los negocios, todo, entregárselo en la mano a Él, porque si le entregamos todo lo que somos y todo lo que es nuestra vida, Él tomará el control y vendrá el Espíritu Santo en nuestro auxilio y podemos tener una relación personal con Él. De manera que Jesucristo lo prometió, dijo, estaré contigo hasta el fin del mundo. Quiere decir que si yo guardo los mandamientos, si yo respeto las normas de Dios, la que Él mandó guardar, que cada uno de nosotros está obligado a obedecer las reglas de Dios, las leyes, porque obedecemos la de los hombres y la de Dios es más importante, porque esa es la que nos promete una salvación eterna. El que es comprado por la sangre de Jesucristo tiene una salvación garantizada, una victoria garantizada a través de ello. La fe es el camino, todo es fe. Hablemos de que no veo y no entiendo, pero es cuestión de fe. Todo es posible si tiene fe. Y si tuviera fe, como un grano de mostaza tiene fe, porque el grano de mostaza es el más insignificante de los granos. Es tan pequeñito que él cree que él va a ser un árbol y él se hace un árbol. O sea que si el grano de mostaza, que es tan pequeñito, más pequeño que nosotros, tuvo fe para pensar, yo voy a hacer un árbol frondoso, imagínense qué sería de nosotros si tuviéramos esa fe para confiar nuestra vida en la mano de Dios y esperar confiadamente en que Él hará lo que promete. Te invito a leer la palabra de Dios.